¿Hay alguna película donde algún periodista dispara contra el sistema y triunfa, aunque sean unos alcohólicos? De jueces operando contra el sistema hay alguna obra de teatro alemana, pero nadie ha financiado la película porque Hollywood, pese a la mirada amable de algún periodista con la cresta mohicana de liberal, tiene claro para quién trabaja. Decía Marx en el Manifiesto Comunista que el Estado es donde se sienta el Consejo de Administración que gestiona los intereses conjuntos de la burguesía. Fue astuto, decía los intereses conjuntos, no los de un burgués concreto que puede meter la pata y entonces le corresponde al Estado decirle cuidado, majete, que por ahí la cosa no va. En el mundo actual, quien defiende los intereses conjuntos de la burguesía antes de que intervenga el ejército son los medios de comunicación. En España, esta semana hemos visto a los principales periodistas de la derecha, a Ana Rosa Quintana o a Federico Jiménez Los Santos, regañando a Vox, a la extrema derecha, que es el plan B del capitalismo en crisis, porque con su ofensiva contra el aborto ha debilitado la posición centrista que quería construir Núñez Feijóo, el sucesor de Pablo Casado, aquel del máster, y lo hacía con la intención de robar algún voto por el centro e incluso del Partido Socialista. Y no penséis que se han llamado los periodistas por teléfono para ponerse de acuerdo, no hace falta, las cosas no funcionan así. Se ponen de acuerdo sin acordar, porque son ellos y sus equipos los que leen cuál es la estrategia que conviene al sistema en su conjunto. Y como saben que la verdad coincide con el relato de la verdad, saben que son ellos los que tienen la fuerza de incluso cargarse un secretario general del Partido Popular, como le pasó al pobre diablo de Casado, o cargarse a una promesa de la derecha, como le pasó al pobre diablo de Albert Rivera. Por eso han permitido las élites a algunos periodistas juntarse con ellos en las urbanizaciones de lujo o en sus colegios, con el riesgo de que terminen empiernándose con sus hijos. O algún periodista que fue rojo y que aún le invitan a las tertulias de televisión porque insulta invariablemente a Podemos, pues va a jugar al golf con el emérito y con el jefe de los espías. Porque es que en el Deep State, en el estado profundo del siglo XXI, están también los periodistas. Vivimos un momento de representación, porque la verdad es demasiado grosera como para contársela al pueblo. Por eso en Davos, en Suiza, puede ir Sánchez a decir que hay que hacer lo que él pone tantas dificultades en España para que se haga. O invitan a algún historiador para que insulte a las élites y así parezca que en lo oscurito de Davos no se sientan los poderosos, a ver cómo pueden seguir siendo poderosos. Los de Davos fueron los que convirtieron la globalización en una suerte de bálsamo de fierabrás que todo lo iba a curar. Hoy han dado marcha atrás y saben que a esa mentira de abrir las fronteras a los capitales, a los bienes y a las mercancías, nunca a las personas, le ha sustituido el regreso de la geopolítica y la crudeza de la defensa de lo propio. Hoy la izquierda no es anticapitalista porque se hundió la URSS y aún no sabemos cómo son los contornos de una alternativa total. La izquierda hoy es antineoliberal. Pero el mundo está tan podrido por la depredación medioambiental, por las migraciones obligadas porque hemos devastado desde Occidente los países del sur, por la codicia miope del capital que necesita hacer beneficios con una codicia incomprensible y de manera creciente y en menos plazo, por la conversión en mercancías de los principios morales que eran el cemento de nuestras sociedades. Por eso pedir simplemente regular ese capitalismo enloquecido hoy hace parecer bolchevique hasta el cansado Papa Francisco. En San Manuel Bueno Mártir, Unamuno, nos cuenta la historia de un cura que ha perdido la fe y por eso mismo, porque ya no cree en Dios, es el único que en verdad cree. ¡Qué paradoja! Los liberales hoy parecen bolcheviques, los antineoliberales, bolcheviques. Las feministas que piensan en todas las mujeres y no solo en su coño particular, bolcheviques. Los cristianos consecuentes que creen en la compasión, bolcheviques. Los periodistas decentes, bolcheviques, igual que los jueces que no contestan a las llamadas de los poderosos, bolcheviques. Por fortuna nos quedan los poetas, que esos ya sabemos que siempre han sido un poco bolcheviques. A ver si nos enteramos. Así como el ultraizquierdismo comunista suele ser una escisión que con demasiada frecuencia regresa al calor de la casa paterna, sobre todo cuando tienen ganas de gobernar, la extrema derecha, que casi siempre es una escisión de la derecha, no quiere regresar al viejo hogar. La voluntad de la extrema derecha es comerse a la derecha. Que se lo digan a von Schleicher, el canciller conservador que terminó siendo ejecutado por los nazis, pese a que había sido él quien los había legalizado. Ya se puede detectar con la técnica que se conoce como de Dropper el latido fetal en el bebé, ¿no?, que está siendo gestado. Entonces, nosotros, aparte de las 3 ecografías perceptivas
que ya se vienen practicando en la semana 12, en la 20 y en la 33, vamos a ofrecer entre la semana 6 y la semana 9 del embarazo que los padres puedan escuchar el latido del bebé que está dentro de su madre y que así, antes de tomar cualquier decisión sobre el desarrollo del embarazo, pues que puedan antes escuchar el latido de su hijo. El último numerito de Vox en Castilla y León pone de nuevo en la diana a las mujeres, esta vez vulnerando su derecho a interrumpir libre y voluntariamente el embarazo. Un protocolo copiado de la ley antiabortista del ultraderechista húngaro Viktor Orbán, que vulnera el artículo 14 de la ley del aborto vigente en España desde 2010. Lo que ha propuesto Vox es además un delito castigado por el Código Penal español, que en su artículo 172 penaliza a los que acosen tanto a la mujer que va a abortar como a los trabajadores de las clínicas. A otros, por cosas que no tenían nada que ver con los derechos humanos, les aplicaron el 155. En un momento en el que el Gobierno está con serios problemas por la ley del solo es sí, por la ley de malversación, por las declaraciones de Esquerra Republicana diciendo que insisten en la República y en un referéndum, van ustedes y se pegan un tiro en un pie. Ana Rosa Quintana, líder de las mañanas televisivas en España, regañando a García Gallardo, pero no por pretender torturar psicológicamente a las mujeres que quieren ejercer su derecho a abortar, sino por pegarse un tiro en el pie. Ay, los medios de comunicación entendiendo mejor que algunos partidos qué es lo que conviene al espacio político de la derecha. ¿Quién manda en quién? Los medios de comunicación privados son el consejo de administración donde se sientan los que defienden los intereses conjuntos de la burguesía. Ay, si Marx levantara la cabeza. Y cuando meten la pata, pues empieza el juego del sí, pero no, de estos demócratas de salón que intentan frenar los desvaríos de sus amigos de la extrema derecha. Todo queda en familia. Y a todo esto en España, ¿qué ha dicho Feijóo? Pues el líder del PP ni sube ni baja. Vamos, que va a decir lo que le planteen las encuestas. Que lamentablemente hace algún tiempo tuvimos que sufrir el asesinato producido por un padre que después, por un problema con su pareja, asesinó a sus 2 hijos. Eso no es violencia machista, eso es violencia intrafamiliar. Y aquí la derecha se ha vuelto a meter en un jardín, porque hay mucha gente de orden que cree que el aborto ya es un derecho y lo quieren para ellas, o para sus parejas, o para sus hijas, o para sus amantes. La derecha también está a la búsqueda de su diario y lo que conviene a la extrema derecha igual no le conviene a la derecha, pero como ocurre con la moneda mala que termina expulsando del circuito a la moneda buena, las ideas de extrema derecha van expulsando a los moderados de la derecha, del discurso e incluso de las formas. Y así de repente, pues la violencia de género, la inmigración, los derechos LGTBI se meten en la agenda de la derecha moderada. La extrema derecha marca el paso de la oca a nivel ideológico a una derecha obsesionada por la intención del voto. ¿El resultado de esta OPA hostil? Pues que cada vez hay más recortes en servicios públicos, más desmantelamiento del estado del bienestar. Solo hace falta ver lo que está sucediendo, por ejemplo, en la sanidad pública en Madrid, en Andalucía o en Castilla y León. La inmigración, el endurecimiento de las políticas migratorias, es otro de los temas en los que la extrema derecha está imponiendo sus tesis a sus socios más moderados. Solo hace falta ir a la hemeroteca y ver cómo apoyaron tanto el PP como Vox al ministro Marlaska para que no fuera investigado por las muertes de migrantes en la valla de Melilla. Vamos, que las vidas no son iguales dependiendo de quién sea el que muere. Otro ejemplo son las auditorías y los cierres de centros de menores no acompañados en Madrid. Rocío Monasterio señala el objetivo y Ayuso dispara. ¿Cómo? Pues retirando ayudas y subvenciones, asfixiando económicamente a esos malvados inmigrantes que vienen a España a contagiarnos el COVID. Dicen que, sobre todo, los contagios se dan en los distritos del sur. Claro, eso lo dicen nuestros estudios serológicos. Luego los estudios están funcionando y para lo que quieren cogen los datos y se los creen o no. Y sí, efectivamente, se están produciendo, entre otras cosas, por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid. Dios, patria y familia, la tríada de los partidos fascistas de toda la vida. Todo basado en el orden natural de las cosas. Todo muy emocional y explicado a los gritos. Un Dios prêt-à-porter, que les perdone todo
y que castigue al resto. Una patria donde ellos manden y donde fusilen a la mitad si no obedecen. Una familia donde puedan ejercer su virilidad y aparentar ante los demás que todo está como Dios manda. Y por supuesto, enemigos, muchos enemigos. ¿En qué se diferencia el discurso de Ayuso del muro de Trump con México o de la negativa de Meloni a acoger migrantes rescatados en el Mediterráneo? Pues en nada, porque es la internacional de extrema derecha quien está marcando ahora mismo la agenda a nivel global. Ultraliberalismo económico, que al final igual se vuelve contra ellos. Racismo, xenofobia, nacionalismo a ultranza y, por supuesto, una oposición frontal a cualquier avance en igualdad de género. Ay, que serían de estos machirulos si no pudieran pisar a alguien. ¿Cómo no recordar el llamado, con un eufemismo, PIN parental, para frenar talleres o charlas relacionadas con el feminismo o con la diversidad sexual, es decir, con derechos humanos? O el rechazo del PP en el Parlamento Europeo a que las parejas del mismo sexo sean reconocidas en toda la Unión Europea. O las palabras de Ayuso diciendo que lleva habiendo cambio climático desde que la Tierra existe. Toma ya, bióloga. Nada que envidiar al negacionismo climático de Trump o las palabras de Bolsonaro sobre la Amazonía. 100% seguros de que vamos a morir, joder. Detrás de todo esto hay una idea muy clara, la propiedad como bien absoluto. Una idea de propiedad sin frenos que va desde a mí nadie me dice cuántas copas de vino tengo que tomarme, a pegar un tiro al ecologista que impide la tala de un bosque en el Amazonas o a desaparecer a las familias campesinas en los predios donde quieres hacer tu negociete. Ultraconservadores del mundo, uníos, uníos contra el aborto, contra el movimiento Me Too, contra Black Lives Matter, contra cualquier ley que otorgue derechos a las personas trans, contra la ley del solo sí es sí, contra los derechos de los animales, contra la marisabidilla de Greta Thunberg, contra los sindicatos, contra los que quieran poner freno a los precios, contra todos estos comunistas, aunque el comunismo en verdad desapareció con la caída de la Unión Soviética en 1991. Pero ¿qué más da? La Conferencia Política de Acción Conservadora, la Asociación Nacional del Rifle y Forocoches, os apoyan. Y luego está el PP, capaz de cualquier cosa por un voto y que a facha no le va a ganar nadie. Y a mí, mirándome a la cara, nadie me habla de una derecha cobarde ni una derechita cobarde porque no me lo aguantan la mirada. ¿De dónde surgen todas estas ideas tan rancias y tan retrógradas? Pues una parte están en las consecuencias de convertir el mundo en una mercancía. Así la sociedad se va convirtiendo en la balsa de la medusa, donde empiezas a pensar que o te subes o te ahogas, que eres verdugo o eres víctima. Ahí ya te han vencido. Cuando piensas de esta manera, el miedo, no te olvides, es el caldo de cultivo del fascismo. Y luego, claro, hay dispositivos trabajando para que esas ideas se expandan. En el caso de España y Latinoamérica está una fundación llamada Disenso, un think tank creado por Vox y presidido por Santiago Abascal, cuyo objetivo es adelantar por la derecha a la mismísima FAES de José María Aznar, que también hace lo suyo, que también hace lo suyo. Deja de reírte, Patania, salgo. Entre los patronos de Disenso podemos encontrar ilustres personajes: Rocío Monasterio, Germán Terz, dependiendo de la hora, claro, Kiko Méndez Monasterio, Carlos Bustelo, Fernando Sánchez Dragó o José María Marco, lo mejor de cada casa, unidos por un objetivo común: ganar la batalla cultural a la izquierda. Santiago Abascal y cierra España, porque tiene una idea de España, eso sí, donde solamente caben ellos, pero tienen una idea de España. No te veo yo muy convencido a ti de la democracia, en el sentido de que... De la democracia por sufragio universal no estoy convencido en absoluto. Que el voto de todo el mundo no vale lo mismo. No, efectivamente. De momento, en lo que no escatiman es en el dinerito. Desde su constitución en julio de 2020, Disenso ha recibido de Vox nada menos que 4.870.000 euros, es decir, 5 millones de euros, a los que hay que añadir distintas subvenciones como los 77.700 euros que recibió del Ministerio de Cultura en 2021 para financiar un documental. ¿Sobre qué? Sobre el Foro de Sao Paulo. Casi 80.000 euros del dinero de todos los españoles destinados a esparcir bulos contra Lula da Silva. Es decir, que el dinero de los españoles ayudó a que los seguidores de Bolsonaro intentaran en Brasil un golpe de Estado. Esa es la coherencia de los que quieren acabar con el gasto político en España, de los que critican los chiringuitos y van de chiringuito en chiringuito. En Iberoamérica es sangrante ver cómo
Cuba y Venezuela juegan el papel de el asalto directo a todas las democracias. Ha caído Argentina, otra vez ha caído Bolivia y ahora estamos viendo cómo se desmorona la democracia más vibrante y más próspera del continente, que era Chile. Disenso está también detrás de la Carta de Madrid en defensa de la libertad y la democracia de la Iberoesfera, una internacional anticomunista que ya no existe el comunismo, creada y bendecida ¿por qué? Pues por Donald Trump. ¿Cuándo? En 2020. ¿A quién engloba? A grupos de evangélicos católicos, antiabortistas, ultraconservadores, populistas de extrema derecha, vamos, lo mejor de cada casa, nostálgicos de las dictaduras militares que influyen en las políticas de sus países, más de lo que parece. Con Stepannon, un piernas que se quedó el dinero de los imbéciles que donaron para levantar el muro de México y que anda dando consejos golpistas a las derechas de todo el planeta. Entre los firmantes del Manifiesto de Madrid encontramos, además de apellidos muy conocidos como Meloni o Marechal Le Pen, la más joven del clan Le Pen, o Alejandro Chafuen, director y CEO del ultracatólico Acton Institute. Un nombre desconocido para muchos ciudadanos, pero pieza fundamental en el entramado que financia a la extrema derecha latinoamericana. ¿Y que viene de dónde? Pues de Atlas Network, la fundación donde José María Aznar enreda en la frontera entre la derecha y la extrema derecha. El México de López Obrador está en el punto de mira de la extrema derecha global. En noviembre de 2022 se reunieron en Ciudad de México y a la cita acudieron personajes muy conocidos. Como no, Steve Bannon, el chileno José Antonio Cast, un enamorado de Pinochet, el argentino Javier Milei, el español Santiago Abascal y el hijo de Bolsonaro, Eduardo. ¿A qué? Pues a la búsqueda de víctimas y de estrategias, y seguramente también de dinerillo. I want to begin by thanking Santiago Abascal for the incredible job that he does. It's a very unique situation that we're all in, but we have to make sure that we protect our borders and we do lots of very good conservative things. Que en los últimos tiempos los radicales de extrema derecha están arrastrando a su terreno a los más centristas y moderados es evidente. La elección de Kevin McCarthy como presidente del Congreso americano es el penúltimo ejemplo. 15 votaciones y 4 días de negociaciones hasta que los ultraderechistas arrancaron concesiones en materia de deuda y gasto público que pueden convertir la segunda mitad del mandato de Biden en un infierno y que casi seguro van a frenar el presupuesto para pagar a los funcionarios de precisamente los Estados Unidos. Convendría recordar también cómo terminó el europeísta y moderado Giuseppe Conte tras tener de vicepresidente y ministro del Interior al ultraderechista Matteo Salvini. La ley de inmigración y de seguridad que prohibía el rescate y desembarco de inmigrantes solo fue la antesala de lo que estaba por venir, y el todavía más moderado Mario Draghi pudo frenar a los neofascistas. Y hoy Giorgia Meloni es pues, la primera ministra de Italia. ¿Me interesa los votantes de Vox? Le aseguro que sí. Y yo voy a intentar que la mayoría de los votantes de Vox, llegado el momento, decidan entre Sánchez y los independentistas o el Partido Popular. Al líder del Partido Popular le interesan los votantes de Vox y hará lo posible para que le voten. Hasta aquí nada nuevo electoralmente. Como a Ron DeSantis le interesan los trumpistas acérrimos o a Rishi Sunak, el actual primer ministro del Reino Unido, los thatcheristas más radicales. El problema de vender el alma al diablo es que este siempre termina pasando la factura en forma de esos llamados pines parentales, las leyes xenófobas, las políticas ultraliberales, los protocolos antiabortistas. Que se lo digan a los estadounidenses o a los brasileños que confiaban en que Trump y Bolsonaro respetaría el resultado de las elecciones. O a los argentinos que aún están pagando la hipoteca del Fondo Monetario Internacional que les dejó Macri. Cuidado que los que vienen son peores. Hay argentinos, Milei tiene una idea sobre el Estado que, como sus amigos de la extrema derecha, generará en Argentina y en todos lados mucho sufrimiento. O ahí están los peruanos, que soñaban con acabar de una vez por todas con los gobiernos corruptos impuestos desde el poder, y desde el poder ahora les están asesinando por defender el resultado de las elecciones y querer sacar de la cárcel al presidente electo Castillo. O también están ahí los miles de madrileños que acuden a urgencias y se encuentran con que no hay médico. Cuidado con lo que votas, porque a veces las urnas las carga el diablo. Y claro que el resultado en democracia siempre es soberano y hay que respetarlo. Pero cuidado, eso no quita que el resultado también a veces sea una soberana estupidez, que pone en riesgo incluso la propia democracia. En vez de lamentarte, piensa mejor el voto, porque ese día, el día que depositas tu papeleta, tú eres igual, idéntico al más rico de tu país. De los creadores de Elecciones Ya llega
por España, la democracia y la Constitución. Un remake de aquel Trifachito de Colón de 2019, pero ahora en la plaza de Cibeles. Pobre Cibeles. Nos cuentan que alguno quería poner también en la pancarta "y por la paz". Pero la presentadora de un programa de televisión les ha dicho que no hagan el idiota, que ETA hace 10 años que desapareció y que apostar por la paz hoy podía entenderse como apoyar medidas diplomáticas para terminar la guerra en Ucrania y que al final les iban a recordar a Vox y al PP sus amistades con Putin. Entre los convocantes, gente de lo más diversa. Foro de España, Resiste España, Foro España Cívica, Foro España Hoy, Hablamos Español, Fundación para la Defensa de la Nación Española. No es coña, se llaman así. Así hasta 100 colectivos de lo más heterogéneo, unidos en un objetivo común: derrocar al gobierno socialcomunista antiespañol. ¡España! 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 ¡Viva España! Rosa Díez, más original, como demuestran sus corbatas a lo Diane Keaton, se ha salido de la norma y acude a la manifestación en representación de Unión 78, que puede tener connotaciones sexuales, pero no. Y sobre todo, no hay que confundir con aquel Desmadre 75, aquellos que cantaban lo de "saca el whisky cheli para el personal". Esto es mucho más serio. Y va a dar un golpe, eso sí, blandito. ¿En nombre de quién? Pues ¿de quién va a ser? Del rey y de la Constitución. Españoles, la patria está en peligro. 200 años después de aquel histórico grito de Andrés Torrejón, Rosa Díez coge el guante y pide a los asistentes, escuchen, una respuesta combativa al gobierno. Hay que salir a la calle a parar el golpe que tiene epicentro en la Moncloa. Y si la patria está en peligro, todo está permitido. ¡Nunca entraréis en Zaragoza! Autobuses fletados desde toda España, banderitas por cuenta de la organización. El himno nacional a 500 decibelios. Bocadillos de calamares bien chorreantes de grasilla, de esos que sobraron en IFEMA. Y por supuesto, una visita guiada al Hospital Zendal, porque el Alcázar de Toledo, han dicho los organizadores, pillaba un poquito lejos. Lógico que gente como Santiago Abascal, Cayetana Álvarez de Toledo, Begoña Villacís hayan confirmado su asistencia. Los que están más remolones pues son los miembros numerarios del Partido Popular. ¡Ay, qué vivo sin vivir en ti! De nuevo sí, pero no. Apoyamos la manifestación de Madrid, pero que no se nos vea al lado de los de Vox. O sea, estamos a favor de todas las barbaridades antidemocráticas que se digan en ese acto, pero mantenemos la imagen de moderación. Nosotros no somos así. Vamos a ver, o estás con los de la Cibeles o no estás. No vale eso de estoy, pero no voy. O vas con los que respetan la democracia y el resultado de las elecciones, o estás con los golpistas que buscan atajos para llegar al poder. No vale soy de centro y busco el voto de los socialistas desencantados, pero opino al final igual que la extrema derecha. Feijóo, cuídate de los idus de marzo. Pero no nos habían vendido el 100% de los medios de comunicación que el Partido Popular no era igual que Vox, utilizando la polémica antiabortista en Castilla y León para demostrar que los de Feijóo son los moderados. Pero a ver, ¿en qué quedamos? Cuidado, Feijóo, si flojeas, le suelta la correíta a Díaz Ayuso y te va a morder. Un poquito de por favor. Hasta la semana que viene, desobedientes. No os veo en Cibeles.